Estás en una relación donde te sentís seguro a nivel emocional, segura a nivel emocional. Si no es así, en este episodio te doy algunas herramientas para que analices tu situación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, un episodio más juntos. Qué bueno saber que lo estás escuchando. Hoy en nuestro episodio vamos a hablar qué es una relación con seguridad emocional y vamos a hablar de algunas características importantes de este proceso. Pero antes, como siempre, recordarte que nosotros te invitamos a que seas parte del Club de la Oruga, una escuela de formación emocional que tiene como propósito trabajar dos ejes, trabajar desarrollo personal y vida en pareja. ¿Y qué tenés que hacer? Muy sencillo, únicamente tenés que entrar a este link www.abrazatuvida.com/inclinada regalo. Y de esa forma puedes empezar a ser parte de nuestra escuela. Ahora, vamos a empezar diciendo y teniendo muy claro qué es seguridad emocional a nivel personal. Quiero que la definamos como la capacidad, como la cualidad consciente de trabajar como individuo para sentirnos cómodos frente a la vida, en todos sus ejes, trabajo, familia, pareja, economía y demás. Y se refiere a la capacidad de procurar estabilidad y equilibrio en el afrontamiento de nuestras situaciones. Esto no significa que ante una situación, si yo siento miedo, estoy desequilibrado, si siento enojo, soy desequilibrado, si siento frustración, estoy desequilibrado. No, la vida nos va a disparar la emoción. Recordemos que la emoción viene más desde nuestro sistema nervioso central. Ahí el sistema límbico, la amígdala, la hipófisis, va a marcar una respuesta ante un estímulo. Yo puedo sentir tensión. Ok, esa es la emoción. Pero luego viene el sentimiento y el sentimiento viene de la percepción que yo haga. Y la percepción, ahí el cómo yo lo vea, desde dónde lo analice, el cómo lo afronte, el cómo lo sienta, el cómo lo viva, determina mi capacidad de, a partir de esta emoción, hacer un enfrentamiento adecuado, es decir, que se oriente a la solución, o un manejo no tan adecuado, es decir, que acrecienta muchísimo una crisis. Si una pareja la entendemos como el conjunto de dos individuos que conscientemente trabajan en su desarrollo personal y frente a sus emociones y sentimientos tienen la capacidad de percibir la situación, analizarla, dividirla en pedacitos, en partes que yo pueda entender, puede que sintamos esta emoción, tengamos esta emoción, pero que claramente nos permitamos una estructura de crecimiento. La seguridad emocional es un proceso activo que nosotros tenemos que trabajar para poder, en alguna medida, no entrar en procesos de crisis, entendiendo crisis como una sensación de impotencia, donde creo que no puedo, una sensación de desborde, donde creo que mis capacidades se ven afectadas, se ven limitadas para el enfrentamiento de este proceso. Vamos a entender crisis como esa sensación en la que yo me aíslo y me entrego la emoción y desarrollo sentimientos muy complejos y no planteo alternativas de solución. Pero si yo conscientemente trabajo en esto y entonces empiezo con muchas cosas, por ejemplo, a partir de la emoción de enojo, ¿por qué mi enojo se desborda? ¿Cómo lo interpreto? Viene del aprendizaje, viene de estructuras mentales, de conceptos que yo haya construido como ejemplo, yo no soporto, yo siempre lo hago así. Entonces generamos una predisposición un poco reactiva o siempre le he tenido miedo a algo, entonces frente a la emoción del miedo me puedo paralizar. A mí me irrita sobremanera, entonces cuando siento estrés, entonces los sentimientos se desbordan. Cuando una persona trabaja en su estabilidad emocional, entiende la emoción y logra identificar cuáles son los factores, ideas que hacen que esta emoción se desborde, entonces tenemos una oportunidad de mejora a nivel personal. Y si yo conscientemente trabajo en esto, en el momento de constituir una relación de pareja, tendríamos dos personas capaces de identificar la emoción y luego hacer un proceso de análisis que me permita una mejor gestión emocional, donde puedo manifestar mi enojo de forma productiva, mi tensión orientada a la búsqueda de soluciones,
El estrés, orientado a buscar cómo lo mejoramos, cómo lo regulamos. La ansiedad, orientado a revisar qué cambios podemos hacer para que nuestros procesos ansiógenos no nos desborden y demás. Siendo esto así, considerando que hay dos personas que objetivamente trabajan con mucha conciencia y firmeza en la regulación emocional, entonces tenemos una pareja que va a desarrollar seguridad emocional. La seguridad emocional implica, como primer proceso, una escucha activa, consciente y una responsabilidad personal hacia el manejo de mis emociones, mis sentimientos y las ideas, hábitos o conductas que ante una situación un poco desequilibrante hacen que me desborde. En la medida que yo mejore, vamos bien. Pero luego, ya en la vida de pareja, entonces ahora sí, ¿cómo desarrollamos seguridad emocional? El primer paso es identificar cuál es la situación que nos empieza a generar incomodidad y desde esa sensación o ese sentimiento de incomodidad nos abrimos a la posibilidad de hablar. La comunicación activa, respetuosa, evitando juicios o críticas o posiciones cerradas o intransigentes, siempre va a fortalecer un clima de confianza. Confío en tu capacidad de escucha, confío en tu capacidad de apoyo, confío en tu capacidad de comprender, confío en tu capacidad de trabajar juntos en esto para afrontar mejor la situación. Y desde ahí, este clima de confianza provoca, dos, una estructura de cercanía y en la cercanía experimentamos comodidad. La comodidad nos damos cuenta que está presente cuando puedo hablar de forma natural, sencilla, sin buscar poses, sin miedo a la descalificación, porque hay un clima de respeto y confianza que a partir de la cercanía me permiten sentir que estoy con una persona con la que puedo ser auténtico, auténtica, libre de expresarme y además sin miedo a mostrarme vulnerable, sin miedo a decir no sé qué hacer, sin miedo a sentir que decepciono a alguien o buscando la aprobación de mi pareja. La seguridad emocional nace en esta comunicación respetuosa, constructiva, que crea un clima de confianza, cercanía y naturalidad que me permite ser yo y saber que de una u otra forma estamos siempre dispuestos a apoyarnos el uno al otro. Por supuesto que habrá temas más complejos y aquí mediará mucho las condiciones en las que hablemos, el momento en el que hablemos y de paso te invito a buscar acá en el podcast, hay diferentes temas sobre comunicación para complementar este episodio. Por otro lado, cuando hay este patrón de cercanía y de escucha, algo muy importante es que vamos a entender que frente a una situación, yo voy a externar una opinión, una perspectiva, una idea, un sentimiento que estoy teniendo y lo que ocupo como primer eje luego de la comunicación es poder expresar lo que estoy sintiendo. No ocupo validación ni desaprobación, lo que ocupo es un espacio de expresión, porque cuando logramos expresar lo que sentimos en un clima de confianza, cercanía y naturalidad, se descompresiona ese mundo interno que me está desbordando, que me da muchas vueltas en la cabeza y que tal vez no entiendo. Cuando yo me puedo expresar y encuentro empatía y calidez en la otra persona, me voy a dar cuenta de algo muy importante y es que tal vez a partir de la expresión y bajar la tensión y sentirme acompañado o acompañada, empezamos a liberar presión y nos damos cuenta que a veces las tormentas son más grandes en nuestra cabeza. A la par de la comunicación y la expresión, tenemos que abrir un espacio también en el que podamos reconocer que quien no está en la crisis o quien no está experimentando una emoción fuerte puede ver desde afuera esto como pequeño, como simple, incluso como una nimiedad, pero para la otra persona es sumamente importante y aquí es donde viene la empatía. Por tanto, crea mucha seguridad emocional el que yo no te diga, eso no es nada, eso es una tontera, qué ridículo, no, es, ok, te entiendo, contame. Una vez que yo he tenido una posición empática, ahora sí, abrimos la posibilidad. Me permitís darte una opinión, me permitís decirte cómo lo veo, puedo sugerirte algo, me permitís eh,
analizar esto desde otra óptica. Y entonces, cuando creamos opiniones en un marco de respeto, la persona que está atravesando tal vez un momento emocional fuerte o incluso desequilibrante, va- se va a sentir no solo respetado y validado en su emoción, sino que posiblemente esté más receptivo o receptiva a esta opinión que puede introducir un elemento de análisis que claramente desde la crisis no estamos considerando y que no estamos validando en ese momento porque ni siquiera lo vemos. Pero desde esa construcción, entonces tenemos una posición muy equilibrada, una posición muy sana. Al final, con este ejercicio de comunicación, expresión, empatía, en un clima de confianza, cercanía y naturalidad, empezamos a sentir que es saludable, porque veo en mi pareja una persona donde encuentro apoyo, encuentro escucha, encuentro comprensión, encuentro calidez, encuentro en algunos momentos hasta confianza. ¿Para qué? Para que puedas dirigir un poco el barco en este momento que estamos atravesando una pequeña tormenta. La seguridad emocional, por tanto, crea un clima en el que nos permitimos desde el apoyo consciente disfrutar la vida con muchísima mayor serenidad. A la par de estos elementos, también es muy importante, no solo en los momentos de crisis, crear un entorno que nos genere seguridad emocional, que se va a convertir en la base sobre la cual nos vamos a sostener en momentos desequilibrantes. Y esta base implica algunos ejes muy bonitos, muy simples, que no requieren un mayor esfuerzo. Implica cada quien en su estilo, cada quien reconociendo, validando y aceptando la forma de ser y de amar de la otra persona. Hay que crear siempre un clima de expresión emocional, donde yo puedo expresar amor, donde puedo expresar alegría, donde puedo expresar compañía. Es decir, cuando yo tengo una expresión donde te respeto, una expresión donde yo te hago sentir amada o amado, esta base afectiva es la que permite que ante una crisis acuda a vos como un apoyo. Hay un elemento adicional también que es muy bonito. El primero es expresión de afecto. El segundo es, tratemos de desarrollar complicidad. Cuando en una estructura de pareja, en un proyecto de vida en pareja, tenemos complicidad y abrimos espacio a la camaradería, al entretenimiento, a la escucha, a la broma, que creamos un clima muy bonito, muy simple. ¿Por qué? Porque es un clima de confianza, es un clima natural, donde no hay poses, donde no hay preocupación, donde no hay tensión. La expresión de afecto acompañada de camaradería y complicidad crea una base fuerte que nos permite conectar con una visión muy positiva. Tres, ¿ok? Expresión de afecto, camaradería y complicidad. Tres, procuremos siempre, en todo momento, no solo en los momentos de crisis, que nuestro lenguaje no lastime, que nuestro lenguaje sea un lenguaje respetuoso, que nuestro lenguaje sea un lenguaje que nos haga sentir cómodos. Y de una u otra forma, cuando yo tenemos un clima respetuoso, donde no hay ironías, donde no hay choteos feos, donde no hay faltas de respeto, donde abordamos un tema sin un lenguaje soez y al parte del lenguaje verbal le acompañamos con un lenguaje gestual que proyecte interés, atención, empatía y demás, entonces vamos creando una base que nos da la seguridad y la confianza de saber que puedo estar con vos. Un cuarto elemento, a ver, repasemos, expresión de afecto, camaradería, complicidad, que es importante. Tres, cuidemos el lenguaje. Y cuatro, fortalece, nutre, crea y provoca que tengamos una base sólida en seguridad emocional cuando estamos con una persona que después de una conversación es capaz de asumir un error y establecer perdón, asumir un error y establecer un acuerdo, asumir un error, pedir perdón, establecer un acuerdo que se transforma en un compromiso que tiene acciones reparadoras, porque estas acciones reparadoras hacen que yo sienta que esto es real, que es sano, que es bonito. Y adicional a esto, entonces confío, no por lo que decís, sino por lo que vos haces. Las parejas que tienen la capacidad de identificar situaciones, disculparse, comprometerse y transformar la conducta y crear acuerdos que pueden palparse y verse,
crean un clima de crecimiento emocional muy bonito. Cuando yo, ¿verdad?, expreso afecto, desarrollo complicidad, cercanía, cuando cuidamos el lenguaje y cuando tenemos capacidad de pedir perdón, desarrollamos antídotos ante el miedo, antídotos ante la inseguridad, ante las presunciones negativas, ante las sensaciones de incertidumbre. Y desde esta perspectiva, entonces fortalecemos. Y como último elemento fundamental para crear seguridad emocional en pareja, trabajemos muchísimo la validación y el reconocimiento. Cuando tenemos la capacidad de validar a nuestra pareja, expresarle lo que sentimos, eh, cuando hace algo, hacerle ver que nos gusta, que nos agrada, que me parece inteligente su aporte, que me parece sano su aporte, cuando agradezco lo que, no, lo que hacemos en el plano de la responsabilidad, en el plano del aporte económico, cuando validamos lo que somos y reconocemos lo que nos damos mutuamente, creamos también un clima de confianza, porque si bien es cierto que la autoestima, la autopercepción, la autovalía, todo esto depende de mí. Cuando hay un clima de validación, entonces cerramos este circulito y creamos una relación con seguridad emocional. Como ven, no son principios complejos, pero los tenemos que llevar a la conciencia y a la acción. Y la base de esta estructura de crecimiento está sobre tu desarrollo personal. Tu pareja no tiene que hacerte sentir seguro o segura. Te corresponde a vos trabajar tu seguridad interna para que juntos, a través de estos ejes que hemos compartido hoy, podamos tener una relación tan natural, tan sencilla, que en los momentos difíciles nos provoquen un clima de cercanía en el que podamos decir: yo confío en que juntos vamos a estar bien. Yo confío en que nosotros nos hacemos bien. Y desde esa perspectiva nos convertimos en parejas más sólidas. Espero que te haya gustado este episodio. Compartilo y recuerda que te estoy invitando a que seas parte del Club de la Oruga. Solo tienes que entrar a www.abrazatuvida.com/inclinada regalo y desde ahí ser parte de nuestra escuela. Nos escuchamos en el próximo episodio.